¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Arnoldo Cota, su servidor, su amigo. Estamos en un segmento más de Rincones de mi Tierra con Viajero Estudio. Estamos hoy con la entrevista con un gran grupo, un grupo musical muy famoso, se ha hecho muy famoso y la verdad que es una gran alegría tenerlos a ellos hoy acá con nosotros en Rincones de mi Tierra. Queremos hacer una entrevista que sea amena, que sea bonita, que ellos pues se sientan pues alegres y pues entusiasmados de estar con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a la agrupación de este momento, quien esta agrupación pues ha tenido un gran recorrido en diferentes lugares. Recibamos con mucho cariño y con mucho afecto a Código de Oro y su estilo. Eso, ahí estamos, bienvenidos chicos. Gracias, gracias. Estamos en esta entrevista, vamos a presentar a cada uno de ellos y cuál es su función en el grupo. ¿Comenzamos por acá? Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Daniel de Jesús Mendoza Camposeco, requintista y segunda voz de Código de Oro. Eso. Y ahorita, acá, de este lado. Mi gente, saludos. Mi nombre es Pedro Ismael Cota García. Y gracias aquí al compadre por invitarnos. Y yo soy el bajista y también la segunda voz de la agrupación de Código de Oro. Excelente, excelente. Y está con nosotros nuestro querido, muy apreciado amigo Gabrielito. Él se presenta. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto, un gusto saludar a todos los que nos visualizan a través de Viajero Estudios. Mi nombre es Gabriel Alejandro Cota García, armonía y vocalista de la agrupación de Código de Oro y su estilo. Extraordinario, la verdad que es una gran historia, la verdad que quisimos comenzar con ustedes, porque primero darles la bienvenida, gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy acá en esta entrevista. La verdad que hay una gran historia detrás de todo esto y por eso quisimos comenzar con ustedes. Y por supuesto, no sin antes agradecer a Jardín de Juliana, un lugar muy ameno, muy bonito, muy placentero, donde usted puede degustar de los mejores platillos, deliciosos por cierto, y estamos agradeciéndole a ellos por el espacio que nos están brindando. Así que gracias Jardín de Juliana, un lugar muy hermoso donde usted puede venir en familia a disfrutar. Bueno, pues dándole seguimiento a nuestra entrevista, pues decíamos que hay una gran trayectoria, hay una gran historia detrás de todo esto, ¿verdad? Gabrielito, yo lo conocí a los hermanos cuando ellos estaban apenas queriendo iniciar. Me acuerdo que hace como quizás unos 8 o 10 años, nos encontramos una vez yo trabajando en una empresa donde yo trabajaba. Los encontré con una bocina, con unas guitarritas. ¿Quién iba a decir que después de tanto tiempo ellos hoy han cambiado bastante? Y ahorita ellos tienen amplio repertorio, una gran participación en diferentes escenarios acá en Guatemala y por supuesto en la Unión Americana como en Estados Unidos. Ellos se presentaron y estuvieron en diferentes conciertos allá en Florida, ¿va? En el estado de Florida. Nightclub, ¿verdad? Entonces ahí estamos, pues vamos a hacer unas preguntas y espero que todo esto sea de su agrado. Les preguntaba a ustedes, ¿cómo surge el nombre de Código de Oro? Los inicios de nosotros, pues, y nos llevábamos mucho con el compa Gabriel y el compa Pedro, y así fuimos empezando con el grupo, y agarramos confianza, repertorio, y tuvimos la iniciación, pues, de cómo llamar al grupo. Y por la comunicación que teníamos entre nosotros tres, por eso es que nosotros optamos con el nombre Código de Oro.
Excelente, excelente. Pues Código de Oro es una marca que ya ahorita ya trascendió fronteras. Estuvieron también, como estábamos platicando, en el estado de la Florida. ¿Algún lugar, algún artista famoso con el que hayan convivido allá? Pues nosotros tuvimos la oportunidad de estar en varios conciertos y estuvimos con grandes agrupaciones como lo es la Trayectoria de Tierra Caliente y la agrupación La Ley de la Sierra. Estuvimos con ellos en ese concierto allá en Florida. Excelente. Imagínese usted estar en un escenario donde donde se siente la presión, pues, porque ha llegado gente de gran trayectoria y que uno tenga esa oportunidad de convivir con ellos, y es gente muy buena, gente que lo apoya a uno, gente que no es egoísta, y qué bonito se siente uno bien alegre, hasta motivado. Ajá. Si estos pueden, yo puedo, ¿va? Y qué alegría. Yo me siento muy orgulloso de presentarlos a ustedes hoy acá, porque son personas muy talentosas, son personas que le echan ganas, son jóvenes que realmente han sabido lo que es. Incluso en algún momento nosotros hemos venido de muy abajo, porque sabemos cómo es sembrar la tierra, sabemos cómo es en el caso de ustedes sembrar manía, imagino yo, la milpa y todo, para que vean pues de dónde, una historia de lo que es Código de Oro, pues, y de repente se ven ustedes en un escenario enorme donde hay cientos o miles de personas. ¡Wow! ¡Qué gran cambio!, ¿verdad? ¡Qué impacto! ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Pues la verdad, cuando tuvimos el primer concierto grande, pues donde sí había miles de personas, pues uno no estaba acostumbrado a eso, uno tenía otro trabajo, uno se dedicaba a otra cosa, y llegar a eso pues es algo diferente. La presión y los nervios siempre son así, pero conforme el tiempo uno se va acostumbrando, y hasta la fecha los nervios siempre siempre a veces nos traicionan, o a veces, pero uno se va acostumbrando a eso. Cuando está Código de Oro, todo se transforma, todos tenemos ganas de bailar y de sacar los pasos ya prohibidos. Sí, pero qué bueno que ustedes estén nuevamente acá en nuestro amado Jacaltenango. Son muchachos con mucho talento, que la verdad uno se siente orgulloso de ellos por todo lo que hacen. Esa forma magistral de agarrar la guitarra y sacarle hasta casi, ya solo falta que hable la guitarra, ¿no? Pero es un talento que realmente es de admirar. Gracias a Dios por ese talento que les dio. ¿Tienen ustedes algunas canciones propias? Sí, tenemos unas canciones propias. Como por ejemplo una. La de Una Llamada Perdida, es una composición pues con la agrupación que tenemos. Excelente. Le grabamos el videoclip del agricultor, en la que varias personas se identifican, campesinos y todo. Más que todo le dedicamos a los campesinos esa música, y la otra es más de amor y todo, entonces que se llama Abrázame, que uno de nosotros, el compa Daniel, le había tenido amor a una mujer y todo. Usted sabe cuando él se le desamó y todo. Entonces de ahí surgió la música, y más que todo es la que explotó. Entonces el Código de Oro dice Abrázame y todo. Y esa música la han escuchado en varios municipios, departamentos. Y eso dicen, es que es Código de Oro. Sí, excelente, extraordinario. Lo que pasa es que el artista se inspira de diferentes cosas, ya sea de la naturaleza, ya sea de la situación que está viviendo, y por supuesto de una hermosa mujer que en su momento le robó el corazón a mi compa. Yo tuve la oportunidad de tener esa composición mía propia, pues, pero en base a anécdotas de amigos que he tenido, no solo de mis sentimientos, sino que también de los amigos que me han contado sus historias. Por eso tuve la oportunidad, mi inspiración para poder componer esa música, pero solo es así nomás. Ajá. Excelente, pero ya tenemos composiciones ahí y propias de Código de Oro, y qué alegría, pues qué orgullo tenerlos acá con nosotros y poder compartir
varias cosas. Por ejemplo, yo sé que nosotros iniciamos un proyecto, pero tenemos sueños mucho más grandes. ¿Qué sueños tienen ahorita? ¿Qué es lo que ustedes desean? Pues ahorita se vienen, para este año 2026, se vienen nuevos proyectos y se vienen nuevas composiciones, canciones inéditas que se están trabajando todavía. También colaboraciones con otros artistas que ya se está planeando, que se vienen próximamente, y primeramente Dios, todo va a salir en este año, porque sí es algo que sí siempre lleva tiempo para realizar el trabajo, pero sí hay proyectos que se pretenden realizar durante este año 2026. Excelente colaboración con varias personas. Aquí en la parte de abajo va a aparecer pues el número a donde ustedes pueden contactar a los teléfonos de Código de Oro y van a poder cotizar, preguntar precios. Ellos pueden ir a donde ustedes tengan su evento, y por supuesto que van a ser atendidos por el personal pues capacitado, que tiene toda la información. Excelente, muchachos. Entonces en este momento vamos a ir a unos comerciales y luego regresamos con más de Código de Oro. Transportes JAD, su mejor opción en viajes. ¿Desea viajar con su familia, a su equipo de trabajo, con su personal, a cualquier punto de la República de Guatemala? Transportes JAD, su mejor opción para viajar, cómoda y espaciosa. Tenemos transportes desde 4 hasta 15, así que no lo piense tanto. Nosotros, su mejor opción, Transportes JAD, se lo recomendamos. Viaje con nosotros. En Jardín de Juliana tenemos espacio para sus diferentes eventos, como corporativos, religiosos, familiares y mucho más. En el área de restaurante tenemos deliciosos desayunos y almuerzos. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para sus reservaciones, llámenos al 57 53 25 84. Será un enorme placer poder servirle. Gracias por su preferencia. En Tienda Cristian le ofrecemos productos de consumo diario. Ubíquenos en Cantón Pila, zona 2, Jacaltenango, a pocos pasos del antiguo Yamancut. Para mayor información, llámenos al 38 99 08 85. Excelente, pues hemos regresado. Hoy pues ya contentos, ya los muchachos están preparados, ya tienen su instrumento. Vamos a deleitarnos con una canción propia de ustedes como Código de Oro. ¿Qué nos pueden decir de esta canción? Esta canción pues es de un amigo, que es una historia que él me estaba contando. Entonces pues me pareció muy buena la historia y resulta que yo le comenté a él que con esa historia que él me estaba contando, pues tuve la idea como que de componer una canción. Le dije a él y yo se lo conté y él me dijo que sí estaba bien. Y entonces le gustó, entonces la compuse y la grabamos con los compañeros aquí, pues ya hace aproximadamente como unos 5 o 4 años, si no estoy mal. Es el inicio del grupo. El inicio del grupo, cuando está comenzando todo. Exactamente. ¿Y cómo se llama la canción? La canción se llama Una llamada perdida, pues ahí vamos a cantarles un pedacito pues para que la escuchen. Entonces mis compas, con ustedes Código de Oro y Una llamada perdida. Así se llama la canción. Escúchenla.
una llamada perdida, mi teléfono espero, una llamada perdida, con la esperanza que vuelvas. Yo te sigo queriendo como siempre lo hacía junto a ti. Yo te sigo queriendo como siempre lo hacía junto a ti, chiqui hermosa. Yo te extraño, espero que tú a mí, chiqui hermosa. Yo te extraño, espero que tú a mí. Extraordinario, bravo muchachos. Bonita, una canción muy bonita. Ya imagino cómo se hará el corazón de esa chica ahora. Ya, pues es parte de la historia. Uno cuando comienza su vida, cuando es joven, pasó conmigo, era muy enamoradizo, ¿va? Y ahí cada rato andábamos llevándole serenata a las chicas y es parte de la vivencia, es parte de la cultura de nosotros, pues, como jacaltecos. Aparte de las agrupaciones con las que ustedes pudieron colaborar allá en Estados Unidos, acá en nuestra Guatemala hay algunos otros, hay algunas otras agrupaciones con las que ustedes han colaborado o han compartido y que ustedes dicen, wow, cómo me ha impactado, ¿va? ¿Qué piensan? De hecho, ahorita me acuerdo cuando en los inicios del grupo nos habían llamado, contactado, y nos habían dicho que en una feria querían que alternamos, les abriéramos concierto al grupo Los Caminantes. Uno empezando y todo, no teniendo la experiencia, estando en un escenario, uno de los nervios y todo, es que no sé si voy a poder y todo, pero no. Uno queriendo y algo que a uno le gusta, le va a echar ganas diciendo, no, es que va a poder. Y si uno ensaya y practica, cuando uno quiere algo, le va a salir y entonces sí va a salir. Entonces así fue el grupo, fuimos a la presentación, esto, ellos son internacionales y todo, la gente no nos conocía, eran los inicios del grupo. Fue en ese entonces cuando nos fueron reconociendo y todo, entonces, este grupo. Y ahorita, la verdad, gracias a Dios y a todas las personas que nos aprecian, nos han contactado, ahorita en feria, en bodas, lo que sea, les alegramos la fiesta a las personas, o lo mismo que gracias a Dios por el aprecio y por esa confianza que nos dan, igual a nosotros nos motiva más para ir más adelante. Excelente, excelente, muy cierto, tiene mucha razón, es muy cierto lo que él dice. Porque dicen que pues, el alimento del artista pues, son los aplausos, pero que la gente te reconozca por lo que estás haciendo es muy válido, es muy significativo y la verdad que nos alimenta, nos ayuda bastante. ¿A ustedes hay alguna persona en especial que les ha apoyado bastante, aparte de otras personas en el ambiente artístico? Por ejemplo, que dijera, échale ganas, hijo, o amigo, o a alguien que le quieran agradecer ustedes ahorita. Sí, pues la verdad, pues estamos muy agradecidos con mi cuñado José Benjamín, que radica en la Unión Americana, pues él siempre nos estuvo apoyando desde nuestros inicios y hasta la fecha lo ha estado haciendo. También a nuestros familiares que nos apoyan, a nuestros padres, al compa Daniel con su familia, mi hermano, pues ahí siempre nos han estado apoyando. Y principalmente a todas las personas que confían en nosotros como agrupación, a las personas que nos han contratado,
a los fans de la agrupación, especialmente gracias a ellos, que sin ellos pues nosotros no estuviéramos acá, porque la gente es la que apoya para que nosotros sigamos trabajando. Si no tuviéramos el apoyo, pues tampoco estaríamos haciendo lo que nosotros estamos realizando. Por supuesto, por supuesto. Es muy gratificante cuando las personas te apoyan, cuando te echan la mano, porque hubieron momentos también para Código de Oro que de repente dijeron, mejor ya no sigo, ya no quiero seguir, ya mejor tiro la toalla. ¿Hubieron momentos así? Sí, hubieron momentos, pero gracias a Dios tuvimos siempre una buena comunicación con los compañeros. Todos siempre le buscamos lo positivo. Hubieron momentos en el que habíamos pensado pues, en no seguir, pero siempre algo que nos estaba diciendo, no, hay que seguir, pues pues la gente apoyaba. Entonces la gente preguntaba cuando nosotros dejamos de hacer música o hacer contenido para las redes sociales, pues la gente preguntaba qué pasó con el grupo. Entonces había un interés del público. Entonces nosotros no, entonces seguimos hasta la fecha y gracias a Dios hay mucho que trabajar todavía y para el público de la agrupación. Bueno, excelente. Vamos a escuchar otra canción de Código de Oro, con Código de Oro, y me gustaría que ustedes escuchen, se diviertan, lo disfruten. La verdad que estos jóvenes tienen una trayectoria, a pesar de ser tan jóvenes, ya tienen unos años. ¿Cuántos años tiene el grupo? Ahorita para nosotros iniciamos en el 2020. 2020. Empezamos a finales del 2019 y ya concretando el grupo ya en sí, ya con un nombre, iniciamos en el 2020. Ahorita para septiembre el grupo cumple 6 años de trayectoria, ya gracias a Dios, ya 2026 cumplimos ya con los 6 años ya de trayectoria. 6 años que se dicen fácil, pero han pasado un montón de cosas, Exacto. pruebas, y de repente aquí están sólidos y van para arriba, van con todas las ganas de seguir adelante, de salir adelante a pesar de tantas adversidades. Estuvieron en Estados Unidos, hoy están acá y Dios sabrá qué caminos más se van a recorrer como grupo, como Código de Oro. Y pues ahí está la canción. ¿Cómo se llama la canción que van a cantar ahorita? Abrázame. Abrázame. Yo también quiero un abrazo. Vamos a ver con Código de Oro. Vamos. Solo contigo yo me siento bendecido, es que contigo quiero vivir todo un siglo. No hay un minuto que no pases en mi mente, solo contigo quiero vivir mi presente. No sé qué haría si tú no estás junto a mí. A veces pienso que algún día te irás. Yo sé que tienes a alguien más que te sigue. Disculpa por decirlo, quedaría destrozado. Abrázame muy fuerte, corazón, y diles que soy solo para ti. No sé qué haría si tú no estás junto a mí. No fue el primero, pero sí el indicado. Abrázame muy fuerte, corazón, y diles que soy solo para ti. No sé qué haría si tú no estás junto a mí. No fue el primero, pero sí el indicado para estar junto a ti.
So, extraordinario, excelente. La verdad que unos jóvenes con un talento innato, unos jóvenes con mucho por delante. Son 6 años de trayectoria y les auguramos mucho éxito. Le pedimos a Diosito que los bendiga siempre y que cosechen bastante éxito en toda su trayectoria, que los lleve a conocer nuevos lugares. Ojalá pues también estén presentándose ya por México y otros países. Eso es lo que les deseamos, les damos la patadita de la buena suerte como hacían en otro programa. Pues ahí soy su fan, gracias. me declaro fan oficial y el primero, ¿va? Sí. Y de muchos, de millones de que van a estar siempre apoyando a Código de Oro. De verdad vale la pena. Son muchachos muy exitosos, con mucho talento. Ellos tienen un don y lo están compartiendo con el mundo. Así que apoyemos a Código de Oro. Estoy muy feliz de estar con ellos. Los conozco desde que eran muy chiquitos y hasta ahorita pues siempre me han sorprendido con todo esto que tienen. Así que Código de Oro tiene para mucho todavía. Así que vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos de toda su música. Gracias chicos por esta entrevista, gracias por su tiempo. Ya habíamos querido hacer algo, porque la última vez que nos vimos fue en Florida, ¿va? Allá por Júpiter, Florida. Allá estuvimos y Dios nos vuelve a hacer que nos encontremos de nuevo por acá. Y estoy muy feliz de estar con ustedes, estoy muy contento, les agradezco bastante la entrevista, fue algo así como que un poquito a la carrerita, pero valió la pena Pues, compartir, ¿va? Sí, no, pues la verdad muy agradecidos por tomarnos en cuenta, pues ahí por la entrevista, agradecimientos sinceros al amigo Modesto Cardona, pues ahí de Viajeros Studios, de Rincones de mi Tierra, también a nuestro gran amigo Arnoldo Cota por tomarnos en cuenta en esta bonita entrevista, a nuestro amigo Manuelito y también al amigo Juan Antonio, pues ahí estamos muy agradecidos por el espacio, por tomar en cuenta a la agrupación, pues ahí estamos pues contentos ahí por ese gran espacio que nos están dando. Extraordinario, pues vamos a poder seguir colaborando más adelante, vamos a coordinar actividades, si desean contactar con Código de Oro, ahí está la página oficial de Código de Oro, la dirección y todo. Exacto. ¿Ustedes pueden decirnos algo de ahí? Ahí a los amigos que deseen pues de nuestros servicios, con mucho respeto a todos, pues ahí estamos a sus órdenes y nos pueden contactar a través de Facebook como Código de Oro y su estilo, también en Instagram, en TikTok, en YouTube y también pueden escuchar nuestras canciones a través de todas las plataformas que ya están también ahí disponibles. Excelente. ¿Algo más que decir, mi hermanito? No, pues igual les agradezco a ustedes por tomarnos en cuenta en esta entrevista y la verdad, y gracias por todo y yo creo que fue mucho gusto coincidir nuevamente. Igual al Viajero Studio, todo, gracias, en serio, muchas gracias. Mi hermanito, ¿algo que decir todavía? Pues se les agradece bastante de todo corazón por la confianza que nos dieron y la verdad no me lo esperaba esta entrevista y muchas gracias por todo, por la confianza que nos dieron también y Modesto detrás de cámaras, se les agradece bastante por la confianza. Excelente, pues también agradecidos con Jardín de Juliana, es un lugar muy bonito, muy agradable, un lugar familiar, donde usted puede venir con toda su familia, disfrutar de un platillo excelente, delicioso, una carnita jugosa ahí. Imagínense, wow, yo al ratito voy a ir a comer, disfrutar de un filete o un camaroncito al ajo, qué rico. Aquí, la verdad, el trato, la comida excelente. El lugar extraordinario, es un lugar donde hay área verde, donde usted puede venir con su familia, sus hijos y disfrutar y degustar de un platillo
excelente, extraordinario. Así que gracias Jardín de Juliana. Ahí también van a aparecer los números de Jardín de Juliana. Si usted quiere reservar algún espacio para venir a convivir con su familia, ahí va a aparecer la información. Y nosotros, mientras tanto, pues agradecidos con la vida, agradecidos con Dios de nuestro primer paso. Estoy feliz de haber estado compartiendo con ustedes, con todos los involucrados, y es todo. Que tengan feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, y que Dios los siga bendiciendo. Su amigo Arnoldo Cota se despide de ustedes. Hasta pronto, hasta una próxima entrega. Gracias. Saludos, saludos.